voy a hablarles sobre, en este caso, sobre sobreyectividad, ¿sí? Acá tengo la definición de sobreyectividad. Se empieza con una función f que tiene como dominio a y como codominio ab. La función es sobreyectiva si para cada elemento que nosotros, para cada elemento que tomemos en B, pues existe un elemento en A que al aplicarle la función va a dar precisamente al elemento B. Acá están términos simbólicos, lo que acabo de decir. Dice lo mismo para toda B en B, existe un elemento en A, de tal manera que la función aplicada va a dar a B. ¿Sí? Tal vez a usted se le haga familiar la definición de sobreyectividad si ha estado viendo los videos que hemos estado preparando y lo relacione con un concepto ya revisado que es la imagen de una función. Aquí abajito yo tengo preparada la definición de imagen de una función y quiero que la vea. Aquí se empieza también con una función y la imagen tiene a todos los elementos de B, de tal manera que existe un elemento en A que al aplicarle la función me va a dar a B. O sea, sí hay una relación muy estrecha entre la imagen de una función y la sobreyectividad. Claro que sí hay una relación. Y de hecho se puede plantear, esta relación se puede plantear a través de una equivalencia. Aquí tengo la equivalencia, vea. Es una especie de caracterización de las funciones sobreyectivas. Se tiene una función que empieza en A y termina en B. Y esta función es sobreyectiva si la imagen de la función coincide exactamente con todo el codominio en este caso particular. Así que podríamos argumentar que para resolver problemas que tienen que ver con sobreyectividad, uno debe de relacionarlo con la imagen de una función. Es decir, para saber si una función es sobreyectiva o no, pues debemos de saber cuál es su imagen realmente. Y entonces conviene, bueno, que revise usted el video de imagen que tenemos por ahí asociado a este otro video. Lo ponemos en la descripción del video, ¿sí? Bien, ahora, lo que quiero hacer ahora es poner un par de ejemplos, porque también hay posibilidades de identificar gráficamente a las funciones sobreyectivas de las que no lo son. Y aquí viene una idea. Vamos a suponer que tenemos a una determinada función f así, b. Quiero que la vea bien. Tal vez dé la vuelta acá y se va hacia arriba, ¿no? Esta función le vamos a poner f. La idea que estoy dando de la función es que pues viene por acá, sube y ya nunca vuelve a bajar. Y de este lado también sube y ya nunca vuelve a bajar. Esa es la idea que estoy dando. Voy a dibujar otra. Una función que viene así, tal vez de la vuelta y de ahí hacia arriba, ¿no? La idea que voy a dar de esta función amarilla, que le voy a poner, vamos a ponerle un nombre, le vamos a poner g. Ahí está la función g. ¿Qué idea estoy dando acerca de la función g? Que pues se sube y sube y sube, tal vez de la vuelta como acá, pero no deja de subir. Y acá en este caso también baja, 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 no deja de bajar nunca, tal vez de la vuelta como aquí, de la misma manera, pero no deja de qué, no deja de bajar. ¿Sí? Esa es la idea que estoy dando acerca de la función f y de la función g. ¿Cómo identificar entonces a una función sobreyectiva de las que no lo son? Esta que está por acá, por ejemplo, es a través de rectas horizontales. Si existen rectas horizontales que no intersectan a la gráfica, entonces la función no es sobreyectiva. Este es el caso. Aquí trae una recta horizontal y esta recta horizontal no intersecta la gráfica. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que la función f no es sobreyectiva. Ahí la tiene. ¿Qué pasa con la función g? Con la idea que di, puedo trazar, aquí no quedó muy bien la recta, tengo que trazar rectas horizontales y con la idea que di acerca de la función g, pues uno si traza rectas horizontales, cualquier recta horizontal va a intersectar a la gráfica. Aquí no se nota,
Pero la idea es que la función sube. Entonces, si yo trazo una recta horizontal por acá, un poco más arriba, pues la idea es que ¿qué? La idea es que sí intersecta, ¿no? Porque aquí estoy dando la idea de de que sigue subiendo, ¿sí? Entonces, una función que es sobreyectiva, ¿qué es lo que le ocurre? Al momento de trazar rectas horizontales, intersectan forzosamente a la gráfica. Y entonces aquí tendríamos una función que es sobreyectiva. Entonces, en este caso tenemos en presencia de una función g es que la función g es sobreyectiva. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos algunas ideas gráficas. Me gustaría poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de una función, pues no tan complicada. Vamos a poner una función, a ver, una como esta, ¿no? Una que nosotros podamos ubicar más o menos bien. Un ejemplo, a ver. Vamos a poner la función f de x igual a... Siempre se empieza con algunas sencillas. Mire, 3x más 2. Ahí tenemos una función. ¿Verdad que sí? Uno, pues, digamos, podemos ver, ya sabemos en realidad de qué tipo de función se trata. Sabemos que se trata de una recta, es la ecuación de una recta, entonces únicamente nos faltan identificar un par de puntos para poderla graficar. Acá, por ejemplo, podríamos dar x igual a 0 y se obtiene 2, por acá estaría. El cuadrículo es únicamente como una guía, no es algo exacto. Si x vale 0, la función vale 2. Si x vale 1, pues vale 5. Entonces estaría como por dónde. A ver, sería 1, 2, 3, 4, 5. Estaría como por acá más o menos, ¿no? Y entonces la función pues sería más o menos así. Es una recta que va por ahí, ¿no? ¿Sí? Ahora, con la misma idea de la descripción gráfica de las funciones sobreyectivas que di arriba, uno podría trazar rectas horizontales y se entiende que aquí, por ejemplo, en la parte de la flechita nosotros estamos indicando que la función sigue creciendo hacia arriba y de este lado crece a dónde, crece hacia abajo. Entonces no importa dónde coloquemos, las rectas horizontales, estas siempre van a ¿qué? Siempre van a intersectar a la función f. Entonces, gráficamente podríamos decir que f es sobreyectiva. Gráficamente podríamos hacerlo así. ¿Sí? Bien, ahora, eso está muy bien, es decir, gráficamente ya sabemos que era una recta, qué características tienen las rectas, dimos la prueba gráfica de que es sobreyectiva. Ahora, me gustaría hacer algunos comentarios acerca de esto. Voy a escribir nuevamente la función de la que estamos hablando. ¿Es quién? Es f de x igual a quién? 3x más 2, creo que le puse, ¿no? 3x más 2, ahí la tienen. Fíjense. Voy a hablar un poquito, voy a mencionar algunas cosas de esto, ¿no? A ver, fíjense, cuando a mí me dan una función como esta, que en general es lo que se hace, una función en donde únicamente me están dando la pura regla de asociación, sin ningún otro detalle, hay algunas cosas que se tienen que mencionar. O sea, se nos está diciendo, en realidad, tácitamente, que la función f, pues en realidad, tiene como, pues aquí, de este lado, como espacio inicial o como conjunto de partida, tiene todo su dominio completo. Y llega a los reales. Esta parte que está por acá, el codominio, en general, excepto que se diga lo contrario, si no se dice nada y solamente se da la función así solita, como está por acá, uno tiene que interpretar que
el espacio de salida es todo el dominio completo y el espacio de llegada son los reales completos. Este conjunto que está de este lado en general se pone por defecto, excepto, si se menciona una cosa diferente. Cuando no se dice nada como lo hicimos nosotros, en realidad estamos pensando que aquí es todo R. ¿Sí? Y entonces son varias cosas que se deben identificar. Debe de haber un dominio, debe de haber pues un codominio y debe de estar la regla de asociación. Es decir, estas son cosas elementales para poder describir una función. ¿Sí? ¿Sí está muy bien? Entonces, en realidad, bueno, pues nosotros ya sabemos un poco acerca de esta función. Como no hay ningún tipo de problemas al realizar las operaciones que están por acá y aquí va todo el dominio de f, porque no se nos ha dicho lo contrario, entonces pues ya sabemos cuál es el dominio de la función. El dominio de la función es todo ¿qué? Pues son todos los reales. Y el codominio, ya dije que por defecto, excepto si diga lo contrario, se consideran los reales nuevamente. Esta parte es sumamente importante porque es donde se tiene mucho conflicto. Así que por eso estoy mencionando claramente por qué se le pone R acá. En realidad ese es lo que se considera prácticamente siempre. ¿Sí? Se pone por defecto a R aquí como codominio. ¿Sí? Muy bien, ahora ya tenemos regla de asociación, dominio, codominio, ya tenemos todos los elementos para considerar una función bien descrita. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues nosotros ya sabemos, o sea, lo que dijimos arriba, nosotros ya sabemos cuál es el dominio ya sabemos cuál es la imagen de la función. Es decir, no sé si usted vea que hay incluso hasta formas de cómo decirlo. Uno podría decir así claramente, pues o si quieres te escribimos un poco cómo se hacía por ahí el dominio. Mire, el dominio se hacía así. ¿Cómo se calculaba la imagen? La imagen se calculaba así. Nosotros le poníamos f de x igual a ¿quién? F de x igual a y. O de hecho se empezaba así, mire. Se decía, bueno, f de x igual a ¿quién? 3x más 2. Y luego se le ponía y aquí, en lugar de la f de x. Y tratábamos de despejar x con las operaciones respectivas y encontrábamos si existían restricciones o no acerca de la y. Y acá, por ejemplo, pues no hay ninguna restricción porque podemos pasar a ¿quién? Pues al 2. Tratamos de despejar x, queda y menos 2 sobre ¿quién? Sobre 3 igual a x. Es decir, no encontramos una sola restricción para la y. Y entonces es cuando decíamos, por lo tanto, eso es lo que decíamos por ahí en el caso de la imagen. Como no encontramos ninguna restricción para la y, pues la imagen entonces de la función f, pues vienen siendo todos los reales. Porque por ahí decíamos que a través de las restricciones de la y, es como identificábamos a la imagen. Y como aquí no encontramos ninguna restricción, entonces podemos concluir que la imagen es todo R. ¿Sí? Es decir, ya habíamos avanzado un poco en este sentido. Y según la descripción anterior, cuando el codominio coincide con la imagen, eso quiere decir que la f es sobreyectiva, es decir, que aquí estaríamos en presencia de una función que es sobreyectiva. ¿Sí? ¿Está muy bien? Fíjense que en algunos casos no se ve con algunas características diferentes, pero aquí está la caracterización. Aquí está, miren. Si la imagen de f coincide con todo el codominio, se trata de una función sobreyectiva. Y nosotros ya habríamos terminado. Con nuestra explicación, porque lo que hicimos fue darnos cuenta que R, el codominio, coincide con ¿quién? Con la imagen de f, entonces la función f es sobreyectiva, o sea, no hay ningún problema. ¿Cómo encontramos la imagen? De esta manera, tratando de encontrar las restricciones para y, no encontramos ninguna restricción para y, por lo tanto, pues es todo R. ¿Sí? Algunas veces se trata, en este caso, como de hacer una operación, es decir, aquí por ejemplo despejamos y. Repito, el problema está terminado ya,
pero trato como de explicar como lo que va a encontrar en algún tipo de textos. Tal vez lo que encuentre es que después de un proceso como este que hizo por acá, después se diga esto: ahora vamos a tomar este elemento y vamos a evaluar la función ahí. Es decir, vea, sería y-2. Y la idea es mostrarle a usted en esos libros que al hacer estas operaciones, esta operación va a resultar ser y. Es decir, que este elemento es un elemento que está en el espacio de salida, en el dominio, y va a dar precisamente a y. Y si hace las operaciones acá, pues ¿quién sería? Observe quién es. Aquí es f de x, 3x más 2. En el lugar de x voy a poner esto que está por acá. Le voy a poner incluso en verde para que se distinga. Esto va a ser la x que voy a poner. Y entonces quiero que observe cómo va a quedar. Va a quedar 3 por lo que está encerrado en el círculo verde, es y menos 2 sobre quién, sobre 3. Se cierra y luego más 2. Naturalmente que se van a cancelar algunas cosas por acá. El 3 con el 3. Y me va a quedar ¿quién? ¿Quién me va a quedar? Me va a quedar pues y menos 2, el más 2 que está allá afuera. Y luego se va a cancelar ¿quién? Se va a cancelar el 2 y me va a quedar ¿quién? Me va a quedar exactamente y. Es decir, este elemento va a dar exactamente al y que tomé originalmente. ¿Con qué idea? Pues con la idea como de aplicar la definición como originalmente la dimos. Mire, la definición como originalmente la dimos es esta. Una función es objetiva si al tomar un elemento de B, el elemento de B que nosotros tomamos fue y encontramos un elemento de A. El elemento de A que encontramos era y menos 2 sobre 3. Y al aplicarle la función a ese elemento, al aplicarle la función a y menos 2 sobre 3, fue a dar a ¿dónde? Fue a dar a y. Es decir, se trata de aplicar la definición directamente. Es por eso que en algunos ejercicios va a encontrar esa forma de descripción. Pero, bueno, yo le platico para que de repente no tenga problemas con eso. Nosotros lo hicimos, agregamos algunos ingredientes adicionales, ¿sí? Algunos ingredientes adicionales. Como que, ya platiqué, en este caso nos dimos cuenta cuál era la imagen coincidía con el dominio y ya estábamos en presencia de una función sobreyectiva. Eso era suficiente. Aquí platiqué un poquito más, recordé cómo es lo que se hacía lo de la imagen, recordé lo de las restricciones que están en aquel video y agregué esta última parte que viene en algún tipo de texto para, digamos, usar la definición de sobreyectividad como la dimos desde el principio, aunque ya no era necesario. ¿Sí? ¿Sí está bien? Muy bien, pues ahí están algunos elementos. Suena muy complicado, usted ve el video una y otra vez y se va a dar cuenta que en realidad no lo es. Bien, voy a poner un ejemplo más. El ejemplo que voy a considerar en este caso, ¿cuál será? A ver, cuál sería bueno considerar. ¿Qué le parece si hablamos de una función súper clásica? A ver, voy a poner esta. Estaba pensando en esta. Una función que todo el mundo conoce. Vea. Ahí está. Es la función f de x igual a ¿quién? F de x es igual a la exponencial. Ahí la tenemos. ¿Sí? Ahora, ponga mucha atención a esta función. Si nosotros hacemos la prueba gráfica, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que trazar rectas horizontales. Aquí están. Algunas rectas horizontales se intersectan a la gráfica, pero hay rectas que no. Estas de acá abajo, precisamente, hay un titipuchal de rectas, muchas rectas que no intersectan a la gráfica. Y según lo que dijimos al inicio, pues rápidamente y gráficamente podríamos decir que e a la x no es ¿qué? No es sobreyectiva. Y ya lo he dicho en algún momento, gráficamente, bueno, aquí termino la idea, gráficamente se nota que no es sobreyectiva. Pero aquí estaríamos un poco limitados para explicar algebraicamente qué es lo que pasa. Ya lo dije en algunos videos anteriores también. La idea es de todo este desarrollo es hablar de funciones inversas.
y la función inversa, la exponencial, es el logaritmo natural, o sea, todavía no podríamos conocerla. Pero podríamos, pues, adelantarnos un poco, como lo hicimos en ejemplos anteriores también, para seguir con las mismas ideas. Es decir, vea, la función es esta, ¿no? ¿Qué dije hace un rato? ¿Qué es lo que dije? Cuando me dan la función así solamente, ¿qué es lo que debo de pensar? Que en realidad la función sale ¿de dónde? Del dominio de f. Y llega a donde, ya lo dije, por defecto se pone R. Prácticamente así funcionan las cosas. Entonces, bueno, este se pone por defecto y en este caso sí sabemos cuál es el dominio de la función, y el dominio de la función son todos los que, aquí se nota, son todos los números reales. Entonces, podríamos agregarle aquí algunas cosas. ¿Cómo que queda? Pues queda una función de este tipo. Vea. Queda una función como quién. Decía yo que el dominio de la función es todo R y aquí se pone nuevamente R por defecto. ¿Sí? Entonces ya tenemos los elementos. Tenemos pues su dominio, su codominio y aparte su regla de asociación. Y bien, de alguna manera ya sabemos, o sea, no sé usted si lo recuerde o si no ve el video, podremos repetirlo. Decía yo que si queremos hacerlo algebraicamente, si se trata de una función sobreyectiva o no, pues uno en realidad estaría en búsqueda de lo que es la imagen, es decir, que tendría que hacerse un planteamiento como este otra vez. Mire, sería f de x igual a quién, a la x, aquí le poníamos y, y estaríamos como pensando en quién, en despejar x y encontrar las restricciones si las hay para y. Para despejar x, naturalmente que tenemos que aplicar el logaritmo natural. Aplicamos el logaritmo natural acá. No se puede aplicar el logaritmo natural siempre. La y tiene que ser como estrictamente mayor que 0, ya se verá, porque esa es una característica del logaritmo natural. Es decir, aquí ya hay un problema importante, porque si hay restricciones para poder hacer esta operación, para despejar x, y nosotros en videos anteriores decíamos que a través de estas restricciones podríamos identificar a quién, a la imagen. Y acá, por ejemplo, para poder hacer esta operación, es necesario que la y sea mayor que 0. Es decir, que ya indirectamente, a través de estos procesos, identificamos quién es la imagen, y la imagen en este caso de la función exponencial, pues viene siendo ¿quién? Todos los números reales, de tal manera que la y es mayor que 0. Eso ya lo habíamos platicado en videos anteriores, véalos. Que, pues también se escribe de esta manera. La imagen de nuestra función, la imagen del logaritmo natural es 0 infinito, que no coincide con el codominio. Entonces la función no es ¿qué? La función no es sobreyectiva. Y aquí gráficamente pudimos haber deducido cuál era la imagen porque se ve. Ya habíamos también platicado de cómo identificar a la imagen de una función gráficamente. ¿Sí está bien? Algunas personas podrían aplicarlo de otra manera y podrían decir esto otro, lo voy a escribir en rojo. Podrían decir esto, a ver, podrían decir una cosa como esta, obsérvele con cuidado. Pues esta función no es sobreyectiva, así dirían, porque no puedo resolver este tipo de ecuaciones. ¿No se puede resolver? Claro que no. Aquí no puedo aplicar el logaritmo natural. No puedo aplicar el logaritmo natural a un número negativo. Es decir, esto no se puede hacer. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en este caso, en forma gráfica, lo que están haciendo es trazar una recta en donde en el -1. Y obviamente en el -1 no pasa la función exponencial. Es decir, estaríamos demostrando con este tipo de ecuaciones que están por acá que la función no es sobreyectiva, precisamente utilizando estas cosas. ¿Sí? Ahí están algunas ideas, otra vez, de la función exponencial. Hay otro tipo de funciones, o sea, por ejemplo, aquí tengo a la función clásica seno. Si yo trazo rectas horizontales, así, pues no intersectan a la gráfica azul. Aquí el seno, la función seno viene siendo la parte azul que está por acá.
hay rectas horizontales que no intersectan el seno. ¿Cuál es la conclusión? En este caso la conclusión gráfica es que pues el seno, ¿qué es lo que le pasa? No es sobreyectiva. No es una función sobreyectiva. ¿Sí está bien? Y bueno, tal vez algebraicamente uno pueda decir, a ver, si yo tomo, por ejemplo, este valorcito que está por acá, o trato de resolver, ¿quién sería este que está por acá? Estoy pensando, aquí el dibujo lo hice rápido, pero estoy pensando que este es 1 y este que está por acá es -1, ¿no? O sea, no podría yo resolver de otra manera, dicho, no podría resolver cosas como estas, el seno de x igual a ¿quién? A 5, por ejemplo. Estas cosas no las podría resolver de ninguna manera. Esta es otra forma de darse cuenta que la función no es sobreyectiva, ¿no? Esta es otra forma de darse cuenta que no es sobreyectiva. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta cosa no es sobreyectiva, que es una función sumamente importante esta. Tristemente no lo es. A ver, quiero poner un ejemplo muy de llamar la atención, que es que es el de la tangente. La tangente, fíjense ustedes que de acuerdo a su descripción, pues sí se trataría de una función sobreyectiva, ¿eh? Sí se trataría de una función sobreyectiva. No importa dónde trace rectas horizontales, van a intersectar terminando la gráfica no en un punto, sino en un montón de puntos. Entonces sí es una función que es sobreyectiva. O sea, desde un punto de vista gráfico, la f sí es que voy a ponerle tangente. Una tangente sí sería como la tangente de x es sobreyectiva. Estoy hablando sobreyectivo. Estoy hablando desde un punto de vista gráfico, o sea, gráficamente el asunto está resuelto. Un problema pues muy importante sería tratarlo de explicar algebraicamente. No tenemos elementos de ninguna manera para hacerlo, no hay posibilidades de hacerlo. Pero quiero mencionarlo porque tal vez le dé como curiosidad de ir a investigar en este caso lo que pasa o lo que pasaría. ¿Qué tendríamos que hacer para ver si es sobreyectiva algebraicamente? Lo voy a platicar aunque no lo podamos resolver, pero investiga en algún tipo de texto, en los textos que voy a mencionar. Mire, por ejemplo, tomaríamos un elemento de acá. Aquí lo voy a hacer un poco mejor. Estoy acá, vea, no se pierda aquí, mire. Ahí voy a tomar un elemento por ahí. Voy a tomar un elemento que va a ser ¿quién? Un elemento que va a ser Y. ¿Sí? Y gráficamente sí intersecta a la tangente. Pero ¿cómo identificar a este punto que voy a poner ahora? Ahí, por ejemplo, puse la X. ¿Cómo identificar, cómo identificar o cómo lograr demostrar que este número X existe? Este número X, el que acabo de dibujar, es tal que al aplicarle la tangente a X me va a dar a Y. Y eso podríamos hacerlo para todas las Y que están de este lado. Y también para todas las Y que están acá abajo conociendo las definiciones adecuadas, ¿no? Pero pues pensemos que está acá arriba es positivo. ¿Cómo encontrar esta X que está por acá? Si estaríamos pensando en plantear una ecuación como estas. ¿La tangente de quién? Estaremos pensando en resolver una ecuación como estas. Para la Y que está por ahí, pues estaremos pensando en algo así como una Y positiva, ¿no? Repito, o sea, no voy a resolver el problema porque no tenemos elementos para hacerlo, pero sí las nociones que le voy a dar de alguna manera le harán como que tenga un poco de curiosidad y vaya e investigue lo que está ocurriendo. A ver, fíjese que aquí una explicación para demostrarle que esta X que está por acá sí existe. O sea, que sí hay una X de tal manera que al aplicar la tangente vaya a dar a Y, que eso demostraría que es inyectiva. Pues hay una fórmula, una forma total y una forma pues un poco débil. Voy a platicar la débil. Fíjese que la débil es así. Pues usted forma un triángulo como este.
El triángulo va a ser un triángulo rectángulo que aquí mida y, aquí sea recto y aquí sea 1. Esta y, la y que está acá, es la que tomo aquí de este lado. Y el 1, bueno, pues ya ahorita explicaré por qué aquí se toma 1. Si tiene un triángulo, es decir, si tiene un triángulo que tiene un lado 1, un lado y el otro lado 1, pues sí se genera un ángulo acá X. Siempre se puede generar un ángulo X con estas características. Y aquí no hay ninguna dificultad en decir, bueno, pues ¿cuál sería la tangente de X? La tangente de X sería ¿quién? Pues y sobre 1, es decir, ¿cuánto? Es decir, y. Y de alguna manera, utilizando estas ideas, uno podría argumentar que esta X sí existe, de tal manera que al aplicarle la función me vaya a dar a Y. Naturalmente que aquí habría algún tipo de problemas con lo de los radianes y eso, pero el ángulo X que está por acá estaría sería un ángulo que estaría entre 0 y 90 grados, que traducido a radianes quedaría de 0 a pi medios. 0 a pi medios es en grados, es 90 grados. Es decir, que la X que está por acá sí estaría entre 0 y pi entre 2 radianes, traducido a radianes. Esa sería una manera. Uno diría, bueno, pues a ver, me dan una Y, construyo mi triángulo con estas características acá 1, o el otro lado y sí puedo lograr acá construir un ángulo X que me resuelva esta ecuación. La otra, la definitiva y total, pues no es una solución fácil porque tendríamos que recurrir a libros pues muy importantes como es el Spivak. Por ahí va ese, pues no lo recuerdo bien ahorita, pero pues debe ser un capítulo especial que habla sobre funciones trigonométricas, que me parece que es el capítulo 15. En el capítulo 15 se dan definiciones extraordinarias acerca de lo que es el coseno. Se da una definición de coseno y el coseno se define en términos de una función de área. Así, lo vamos a escribir. Mire, en ese libro, en el capítulo 15, se da una definición de coseno y el coseno se define en términos de una función de área. Y a su vez, esta función de área se define en términos de ¿quién? De integrales. ¿Qué le parece? Se define en términos de integrales. Y después ya, cuando se tiene al coseno, pues ya se puede definir al seno. Y para definir a su vez estos dos, en ese texto, lo que se empieza antes que nada es dando la definición de ¿quién? Dando la definición de pi. Y pi tal vez tenga mala memoria, no lo recuerdo, pero en ese libro, en ese capítulo 15, se define a pi como pues una integral. Me parece que es, no lo sé, hay que checarlo, pero me parece que es 2 veces la integral de menos 1 a 1 de la raíz cuadrada voy a repetirlo, es 2 veces la integral de menos 1 a 1 de la raíz de 1 menos x cuadrada de x. Es decir, hay una definición de pi, una definición de coseno y una definición de seno. Y todavía hay un ingrediente adicional importante ahí, que es lo que tiene que ver con la problemática que estamos planteando de la existencia de la X, esta que está por acá. En ese libro, lo que se hace es todavía decirnos la naturaleza de la X y por qué existe esta X. Con el coseno y el seno, pues ya podemos construir la tangente, ¿no? O sea, no hay ningún problema con construir la tangente. Pero en ese libro se explica la naturaleza de la X. Y esa naturaleza de la X, pues en realidad la demostración de la existencia de la X y su unicidad se puede o se hace utilizando pues, los teoremas del valor intermedio o algo así, es decir, y continuidad sobre todo, o sea, teoremas de continuidad y etcétera. Es decir, que es una herramienta matemática, me parece que fuerte. Entonces, pues ahí le dejo esa tarea, que le dé curiosidad por saber qué pasa en este caso. La idea es pues, que sepa que la función tangente sobreyectiva, que todavía no tenemos, estaríamos muy limitados en demostrar que es una función sobreyectiva algebraicamente, y que la herramienta utilizada tiene que ver con definiciones concretas de lo que es quién, el coseno, seno, pi, y que el coseno se define en términos de integrales, se define en términos de una función de área, la función de área se define en términos de integrales, el seno se define en términos del coseno, etcétera, etcétera, etcétera.
Fíjese, aquí le voy a comentar, nada más como para aprovechar que, pues, modelos para la descripción de funciones trigonométricas, pues hay varios. Por ejemplo, hay unas definiciones de funciones trigonométricas que se dan en términos de un círculo unitario. Por eso el 1 por acá, aquí en este caso, ve usted, este 1 tiene que ver precisamente con ello, es decir, con ese modelito. Con el modelito donde el coseno y el seno se definen en términos de un círculo unitario. Entonces uno puede construir triangulitos como este. Hay otro que tiene que ver con el clásico de secundaria, ¿no? Que es la descripción de funciones trigonométricas en base a los lados de un triángulo rectángulo. Y el tercer modelo, el definitivo y total para explicar prácticamente todo, es el modelo que viene en ese libro de Michael Spivak, Calculus. Y en ese libro pues viene descrito concretamente quién es el coseno, quién es el seno en términos de integrales y todo queda perfectamente bien explicado. El modelo del coseno y seno en términos de un círculo unitario lo puede usted ver en el libro de Leitol, que me parece que también se llama Cálculo. El modelo que tiene que ver con los lados, con la definición de funciones trigonométricas con los lados de un triángulo, lo puede usted ver en cualquier tipo de libro básico de trigonometría. Y el último ya le dije, ¿no? El modelo definitivo, pues lo puede ver en el Michael Spivak, ¿sí? Ahí están los 3 libros de referencia. Cuando quiera usted revisar, hágalo, me parece que es muy interesante, ¿sí? Si no entendió, no se preocupe esta parte, no se preocupe, no se aflija demasiado, ¿sí? Sí me gustaría, como para que todo esto termine de alguna manera bien, considerar un problema, platicarle acerca de un problema como este, que en realidad sería muy importante. Vea, es un problema no complicado, por eso lo voy a platicar. Vea, quiero que le ponga atención a esta función. F de x igual a x menos 1 al cuadrado más 1. Ahí tiene usted una función. Es una función, ya sabemos lo que es. Todo el mundo sabe que se trata de una ¿qué? Todo el mundo sabe que se trata de una parábola, ¿no? Se trata de una parábola en realidad este problema, O sea, ¿qué puedo decir acerca de esta parábola? La podemos dibujar. Voy a hacer un poco más grande aquí. Mire. Es una parábola. Ya sabemos cómo más o menos va a ser la parábola. Las parábolas son así o así, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. En realidad, naturalmente, que se trata de una parábola, no va a ser una función que es sobreyectiva. A ver, nada más como para identificar los puntos en este caso que está por acá. Para demostrar que si es sobreyectiva o no, tendremos que investigar cuál es su imagen. Y según lo que estuvimos haciendo, sería algo así. Lo voy a escribir acá abajo, Ahorita nos regresamos al dibujito. Vamos a identificar cómo sería la imagen, ¿no? Que en este caso no sería tan difícil, mire. Sería f de x igual a ¿quién? X menos 1 al cuadrado más ¿quién? Más 1. Ahí está, mire, es esa. Y después lo que decíamos, bueno, para ver cuál es la imagen, pues se pone y a partir de acá se trata de despejar x. Y uno ya de principio se da cuenta de algo como esto, mire. Uno haciendo cuentas dice, aquí va a quedar x menos 1 al cuadrado igual a y menos 1. Y aquí forzosamente uno tendría que sacar una raíz. Quedaría así, x menos 1 al cuadrado y luego una raíz. Y del otro lado una raíz. Aquí el problema viene siendo que ya aquí está una restricción importante. Para poder sacar raíz, la y debe de ser como mayor o igual a 1. O bueno, en realidad, para hacerlo en dos partes, tendría que ser y menos 1 mayor o igual a 0, es decir, y mayor o igual a ¿quién? Y mayor o igual a 1. Y ya acá está una restricción importante. A partir de ahí, no va a haber problema en despejar a ¿quién? No va a haber problema en despejar a x, es decir, aquí se puede seguir el proceso. Entonces, la única restricción que vamos a encontrar va a ser esta. En pocas palabras, aquí me está diciendo que la imagen es mayor o igual a 1.
A ver, vamos a tratar de hacer el dibujito acá. ¿A dónde estaría el 1? A ver. Vamos a poner que el 1 está acá, ¿no? Así sin escala. Ahí está el 1. Este sería el 1. Ahí estaría, mire, esta es la altura 1, ahí estaría. Y la función está de aquí para arriba, como que necesitamos un par de puntos. A ver, en 0. En x igual a 0, ¿vale cuánto? En x aquí sería 0, 0. Y aquí sería, pues al parecer sale 2. En x igual a 0 sale ¿cuánto? Sale 2. Por ahí andaría. Es decir, que la función, la parábola, estaría así. Ahí la tiene, mire. ¿Ya vio? Incluso si evaluamos en 1, si le ponemos acá 1, mire, 1, 1, pues saldría 1. Es decir, que en realidad aquí estaríamos aquí. Este punto que está por acá es el 1, 1. ¿Sí está bien? Bien, ahora, claro, ya tenemos la gráfica trazando rectas horizontales, como lo habíamos ya de alguna manera previsto. Si trazamos una recta horizontal acá, pues ya sé que esta recta no intersecta la gráfica y por lo tanto esta función tristemente, ¿qué es lo que le pasa? Pues no es sobreyectiva. Ya lo sabíamos, ¿no? Porque al final de cuentas la imagen de la función, la vamos a escribir por acá. La imagen de f, ¿quién es? ¿Es quién? Es el intervalo de donde de 1 al infinito. ¿Y qué habíamos dicho? Cuando a una función me la den así, como está acá, ¿cómo se debe de considerar esa función? Se debe de considerar que empieza en su dominio, que en este caso es R, porque no hay ninguna limitación para las operaciones, y el espacio de llegada va a ser como R también, el codominio va a ser R. Y entonces no coincide, pues, aquí la imagen no coincide con R, por lo tanto nuestra función no es sobreyectiva. Esto no es sorprendente, en realidad no es sorprendente. Pues tenemos a la función bien, vea. Voy a poner acá abajo el resumen que hemos obtenido. Vamos a hacer el resumen porque eso me parece muy, muy importante de los resúmenes. Fíjese, empezamos con esta. Ahí está. Empezamos con esta, ¿no? Ya dijimos, si no se dice nada, procedemos y decimos, bueno, es una función que tiene como dominio a quién, como dominio f, y llega, como no se nos dice otra cosa, aquí debe de estar R. Entonces tenemos el dominio, su codominio y su regla de asociación. Ya tenemos totalmente descrita la función. Después, a través de un proceso, que voy a escribir en este caso con otro color, nosotros nos dimos cuenta que, bueno, acá todavía para terminar, ¿no? Ya sabemos cuál es el dominio. ¿Cómo se identifica el dominio de una función? Pues viendo nuestra función y si hay, en qué lugares hay imposibilidades para realizar las operaciones, y aquí se puede notar que en ningún punto X hay imposibilidad de realizar las operaciones. Por lo tanto, el dominio es todo ¿quién? El dominio es todo R. Ahí está. Entonces es una función que va de R a R, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les parece? Ahora sí, vamos a mencionar lo que hicimos arriba. Ya después, nosotros nos pusimos a investigar qué es lo que pasaba y descubrimos que la imagen de nuestra función f, pues en realidad era ¿quién? Era 1 a infinito. Aquí está, mire. Mire, aquí está. Aquí está. Aquí y acá se ve en el dibujito. De 1 hacia arriba. Ahí está, de dos maneras incluso. Ahora, esa es la imagen de la función. ¿Y cuál es nuestra conclusión? La voy a poner en rojo incluso. Por lo tanto, f no es sobreyectiva. ¿Cuál es la razón exacta por la que no es sobreyectiva? Simple. Porque el codominio no coincide con la imagen. Simple y llanamente eso es lo que pasa. ¿Sí? Ahora, lo que sí me gustaría mencionar es esto.
Ya que nosotros investigamos todo lo anterior, uno puede hacer esto. Mire, pensar en una función con dominio R, codominio esta, y con regla de asociación esta. Sería x menos 1 al cuadrado más 1. Quiero que observe con cuidado a esta. ¿Ya la vio bien? Casualmente, después de la investigación que nosotros hicimos de la función de arriba, lo voy a incluso poner más pequeño. Aquí, mira, aquí se ve perfecto. Después de la investigación que hicimos con esta función dada originalmente, esta, voy a marcarla incluso, esta es la que nos dieron originalmente. Después nosotros pusimos esto, que está por acá abajo. Después nos dimos cuenta cuál era el dominio. Después encontramos cuál era su imagen y nuestra conclusión es que no era sobreyectiva. Ya después de haber aprendido todo eso, nosotros retomamos lo que aprendimos y hemos dado o podemos dar una función como esta. En realidad podemos dar una función como esta, en donde sí estamos diciendo cuál es el codominio, en donde sí estamos diciendo cuál es el dominio y además estamos dando la regla de asociación. Y esta función que está acá en verde sí es sobreyectiva. Esta sí es una función sobreyectiva. Es decir, en pocas palabras, que encontrando la imagen de las funciones, encontrando la imagen respectiva de la función, nosotros podemos modificar el codominio y poner en su lugar a la imagen y tendríamos una función sobreyectiva. Siempre podemos construir funciones sobreyectivas. ¿Qué le parece? Siempre podemos. En el caso, fíjese, nada más como para recordar y cerrar las ideas. Vea, f igual a la... Aquí le voy a poner como en la descripción igual que la de arriba, es decir, considérese una función f que tiene como dominio R y llega a 0 infinito. Y que tiene esta regla de asociación. F de x igual a ¿quién? A e a la x. Esta función que usted está viendo es sobreyectiva. Esta sí es sobreyectiva. Porque si usted revise el video que nosotros tenemos acerca de la función exponencial, revíselo. Y se va a dar cuenta que cuando nos dieron la función originalmente así, sin nada, nos dimos la función originalmente sin nada, y la conclusión que tuvimos era que no era sobreyectiva. Pero nosotros ahorita en esta función que estoy poniendo al final, he modificado el codominio y en ese lugar puse la imagen de la función f. Y con esta modificación hemos construido una función que es sobreyectiva. En el caso de las funciones inyectivas también, en el caso de las funciones inyectivas lo que hacíamos era, pues tenemos una función que no es inyectiva, modificamos el dominio y podemos construir funciones inyectivas. En el caso de las funciones sobreyectivas, las funciones que no son sobreyectivas, podemos identificar cuál es la imagen y construir también funciones que sean sobreyectivas. También esta, podemos irnos todavía más lejos, mire, podemos tomar ya para ir concluyendo, una función que tenga dominio R y llegue a donde a menos 1, 1 y cuya regla de asociación sea el seno de x. Mire, esta función es sobreyectiva. ¿Y por qué sobreyectiva? Porque de este lado estoy poniendo la imagen de la función que nosotros descubrimos en los ejemplos que hemos resuelto. Entonces, bien, me gustaría concluir con esa idea. Se pueden construir funciones sobreyectivas únicamente cambiando el dominio por la imagen de la función. ¿Sí? Muy bien. Pues eso es todo. Nos vemos a la próxima. Adiós.